En Iparralde, Ramiro Arrué fue el pintor que lo más ha ilustrado al país y que ha dado una alma al País Vasco, y más al País Vasco del norte, Iparralde, que al sur. Protagonismo izugarria hartu zuela iparraldean etzalako egon pintura modernoaren inguruko mugimendu handik, eta behan kokatu zanean izan zen, ez dut esango bakarra, baina bai bakarrenetako bat ospea lortu zuena, ezta? Eta orduan bai nik usten dut ez dela beste edozein artista, izen handiko artista bat bihurtuko da. Agian ez bere lana bereziki ona zalako edo beste batzuek baino hobeagoa zalako, baizik eta asmatu zulako pintura mota bat egiten arrakasta izan zuena, ezta? Para mucha gente de Iparralde él es el único pintor, solo se conoce a Ramiro Arrué. Ramiro ha ocultado los otros pintores que se llaman Floutier, que se llaman Masson, Ribera, Veren. Y él tuvo además pues, todo un escenario maravilloso, ¿no? Toda una cultura ancestral que él realmente desarrolló. Como él nadie pintó el paisaje vasco, ¿no? En el caso de Ramiro, en muchas de sus obras se ve la mirada del artista, se ve que la intencionalidad es como él siente esa realidad, ¿no? de Euskal Herria. Entonces, ahí sí ve una sinceridad, y esa sinceridad la tamiza con esa cierta dulzura, ese lirismo que se me hace muy agradable. A ver, yo si tuviese que decir cómo era Ramiro, sincero, muy sincero. Sin adornos, sin cosas superfluas, tanto la pintura como su carácter, sin buscar protagonismos. Según Francis Jammes, un genio. Así lo definió, y eso es una cosa que se lee en muchos artículos. Eso diría yo. Nik usten dut Ramiro Arrué jaio zala, hiri burges europear bat izan nahi zuen hiri batean. Hau da hiri bat asmoekin, eta hiri honen asmoa zen parekatzea Europako beste edozein hirikin. Kultura aldetik, ekonomia aldetik edo gizarte aldetik, ez? Ramiro es el pequeño de 6 hermanos y nace en la anteiglesia de Abando, en 1892. Él recibe una educación, fundamentalmente de su padre, porque su madre fallece a los pocos meses de nacer, una educación culta. Fallece la madre, que cuando tenía 6 meses, y en ese momento el padre no le queda otro remedio que bregar con los 6 y dedicarse al cuidado y educación de los 6. Siempre ayudado por su hermana, 2 años mayor que él, la tía Matilde, con la que también el padre colaboraba en los negocios. Yo lo que veo es que Ramiro es de los hermanos el que más ha absorbido las características del padre, de su afición a la música, transmitida a Ramiro, de su afición al arte, una adoración tenía el padre por Goya, con el cuadro del retrato de Ceán Bermúdez, y conserva la foto original del cuadro de Ceán Bermúdez que tenía su padre, hecha por su padre, desde que nace hasta que fallece su padre en 1904, es decir, 12, son muy importantes, los 12 primeros años de Ramiro, habla de su padre, cantidad de veces nombra a su padre. 12 años son muchos años. Para un hombre, Lucas Arrué, muy dedicado a sus hijos, con una responsabilidad muy grande, ayudado por la tía Matilde. Así que es la tía Matilda que estaba el padre y la madre, nourricière, como se dice en francés, que le permitía de vivir.
Ramiro conoció más como madre a su tía Matilde y a su hermana mayor, otra Matilda. La hermana tiene un importante papel en el desarrollo de la vida de Ramiro. Da la sensación de que el decidirse a la pintura es una cosa que influyó muchísimo Alberto. Alberto, su padrino, cuando Ramiro tenía 2 años, decidió que él iba a ser pintor. Parece que eso influyó también en José Arrue y al final en Ricardo y en Ramiro, que son los pequeños. Sus primeras pinturas también del País Vasco están un poco en la manera de José, de una manera muy naiva, un poco caricatural. Su firma a comienzos ponía Ramiro Arrue en cursiva, un poco la misma firma que la de José Arrue. José, yo creo que le enseñó a pintar las primeras obras de Ramiro. Son calcadas de las romerías de José Arrue y le enseñó a jugar, todas las demás cosas. Lo mismo a jugar con los palos que a subirse a un árbol, que se ve por las fotos también, ¿no? Por el carácter que tenía José Arrue, las absorbió también Ramiro. En junio de 1904 fallece Lucas Arrue y comienza la segunda etapa de Ramiro, que va a consistir fundamentalmente en la formación académica y en la formación humana. Y por las circunstancias que vería Matilde en cuanto a los negocios, pensó que París era un buen lugar. Tiene el rótulo en la famosa foto conocida ya de Antiquités M. Arrue. Empieza ya Ramiro y Ricardo a trabajar seriamente con la tía Matilde. Desde muy pronto haciendo dibujos y copias de clásicos para luego vender. Se encargaban de recorrer las tiendas de París para ver dónde estaban más baratas las lámparas o dónde estaban las más bonitas, lámparas que luego se vendían en la tienda o lo que fuera, los objetos que, bueno, pues ellos recorrían París al mismo tiempo que Ramiro seguía haciendo fotografías de todos y cada uno de los sitios a los que iban, ¿no? Cuando llega Ramiro, si no me falla un poco la memoria, creo que se está produciendo el eje entre Montmartre y Montparnasse. O sea, en la década de 1890, Montmartre ya había llegado a un límite. Allí es donde Paco Durrio, el Abut, en la parte más alta, consigue hacerse con una toma de agua, de luz y ayudar a los que venían, si fuese Picasso, fuese Genaro Urrutia. O sea, allí todo el mundo iba donde Paquito. El eje gira y va al sur, va a la zona de Montparnasse, que es donde inicialmente Ramiro acudirá y hay una seducción diferente. Ramiro reconoce también en algunas de las entrevistas que se quedó maravillado del ambiente de Montparnasse, de los artistas, de los monumentos, de que se podía desplazar en un ómnibus, autobús, de un lugar a otro con toda la facilidad del mundo. Y encontró muchos pintores, sobre todo a Zuloaga, que era de San Sebastián, cerca de San Sebastián. Hubo muchos contactos con Zuloaga y otros pintores también. Tenía amigos muy intelectuales como Jean Cocteau. Gracias a Jean Cocteau, Ramiro Arrue conoció a Picasso, a Marc Jacob y a todos los que hacían la modernidad de la capital francesa. Hay un momento en el que cohabitan perfectamente la figuración y la vanguardia formal. En esos caminos es donde se mete muchos de los artistas del País Vasco. Es el caso de Zuloaga, que es un caso paradigmático, pero luego también tenemos figuras como la de Ramiro, ¿no? que está vinculada a la figuración y siendo moderno, siendo conocedor de los postulados modernos. Ramiro, en sus primeras pinturas, hacía algo de vanguardia.
como el cuadro que está en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes, Los jugadores de naipes, es un cuadro de un estilo muy moderno. Hay pinturas que muestran la cercanía entre el arte de Modigliani y el primer arte de Ramiro. Pero no solo eso, no solamente es la fotografía de París, el mundo artístico del París de la época, de la Belle Époque, el trabajo en la tienda, sino que, como es, tiene que apuntarse como amateur creo que es el único frontón de pelota vasca que había entonces en París, Montrouge, y con unos pelotaris amateur muy buenos, por lo visto, y entre ellos estaba Ramiro. Relacionado con lo del frontón de amateur, que iban a inaugurar en Neuilly un frontón nuevo, y era el equipo francés contra el equipo español. Total, los españoles pierden el tren y no pueden llegar. Y Ramiro no dudó ni nada de decir, yo juego con los profesionales, sustituyendo a los otros, y jugó con los profesionales. Los aplausos debieron ser terribles. Cuando está ya la Primera Guerra Mundial ahí mismo, 1914, la tía Matilde se marcha de París y empieza a deciros que vengan, ¿no? Hasta que ya en 1916 la cosa está muy seria, se pone muy seria, y les manda que vendan todo lo que puedan de la tienda que habían llevado al taller. Esta época, estos 2 años, es cuando Zuloaga también les está ayudando a la venta de dibujos y cosas entre sus amistades, y donde Durrio les está dando las últimas lecciones sobre los esmaltes. Es más, la última foto del álbum verde de Ramiro de París es el horno de Paco Durrio, en su taller. Quiso regresar al País Vasco de Iparralde. Cada verano venía en San Juan de Luz para la playa, para pasear en el monte, y al final este país rural con tradiciones más fuertes que en el sur le gustaba mucho. Y no sé si tuvo en París como una crisis, como una depresión, pero al final no quiso regresar a grandes ciudades. Y fundamentalmente lo que Ramiro ha dicho siempre es que es la provincia, Lapurdi, que la verdad es que todo Iparralde, ¿no?, que menos conocían. Le había gustado el color, el paisaje, la tranquilidad fundamentalmente de Siburu y de San Juan de Luz, el que no había sido un lugar de inspiración para otros artistas, no existían, ¿no?, imágenes, y a él le parecía que a él sí le inspiraban, le gustó mucho. Entonces, en principio no voy a Bilbao, voy aquí, sino voy aquí porque esto me gusta mucho. La verdad es que en la bahía de San Juan de Luz es una belleza, una maravilla. Le llaman la ciudad de los corsarios, ¿no? San Juan de Luz. Y esa es un poco la razón, pero nunca deja de venir a Bilbao y exponer. Ya digo, aquí tenían, aparte de su familia, también parte de su familia, también tenía la Asociación de Artistas Vascos, que le daba protección. Bilbori gabe, nik nuke ez detuzte Ramiro Arrue pintore bezala existituko zanik, ez? Gaina hor lotura
ez bakarrik plastiko, baita emozional batzuk daude, elkarte batekin, Asociación de Artistas Vascos elkarte horrekin, eta elkarte horrek bultzatzen zituen ekimenekin, erakusketak, aktivismo soziala, esan nahi, beraiek eskatzen ari zian arte modernoko museo baten sorrera, 1924an azkenian hor sortzen da, Ramiro Arruen lana sartzen da museo horretan. Orduan, nik usten dut hor badaola zerbait, pintore moderno egiten duna Ramiro Arrue, ¿es? Ramiro Arrue sí que entra a formar parte de la Asociación de Artistas Vascos, pero ya en el año 18. O sea, la asociación se funda en el 11 y él entra a formar parte en 1918, que en ese momento es secretario de la Junta Directiva, por ejemplo, ¿no? Y luego sí que expone con la asociación muchas veces en exposiciones que se hacen en Madrid y en Barcelona y en Zaragoza, expone con ellos, al principio mostrando mucho sus esmaltes. Luego ya empieza a participar con pinturas, pero en principio son esmaltes, en el apartado de artes decorativas de las exposiciones. Nik usten dut, iparraldea juten danean, mantendu egingo ditu Bilbon jasotako bai eragin plastiko eta eragin sozialak. Eta orduan ikusten dut, ezingo nuke nik ulertu Ramiro Arrue Bilbori gabe eta giro familiarri gabe, klaro. Azkenean giro familiarra ere Bilbot bizi izan, ez? Eta nik usten dut hori kontutan izan behar deu, naiz eta gero bere bizitza gehiena iparraldean jarraitu. Recién llegado de París, ¿no? Cuando surge la Primera Guerra Mundial, ya hace una exposición individual y ya se le conoce enseguida. Es que gustó desde el primer momento. Es verdad que ha pintado más que los demás, por ejemplo, la pesca, pescaderos, después gente que bailan, en el campo, camino trabajo y todas esas cosas, más que los demás. Y pelotarí también. Es el puerto de... Bueno, la entrada del puerto, mirando de un barco, porque no se ve San Juan de Luz, que está a pared izquierda, y eso es la parte derecha, la parte de Cibur, y se ve muy bien la casa de Ravel, la más alta, que está en marrón. Y pues detrás el monte de la Rune y el faro. Mi madre le gustaba todo lo que era cosas de aquí, los muebles vascos, tenemos muebles vascos bonitos, pues pinturas también, unos de Ramiro, otros de Philippe Verrer y varios otros más. Y en 1929 se casó con una mujer de San Juan de Luz. Estaba en el entorno también, no sé cómo se dice, mondain, en Biarritz, en el casino de Biarritz, con el marquis Pierre d'Arcang. Participaba a las fiestas que se hacían en la costa vasca. Había muchas fiestas, pero un poco de la clase superior. Una categoría de población muy rica y que se escondía un poco. Me contaron que en esa casa misma, pues era una casa, bueno, una de las más hermosas del pueblo, pues había representación teatral. Había también orquestas que venían a tocar y fiestas. Aparece como asistente a muchísimas de las fiestas de la pérgola, del casino de San Juan de Luz, esas fiestas que se hacían en esas épocas. Aparece incluso como jurado en un desfile de pijamas. O sea, otro mundo, ¿no? Otra cosa. Que la verdad es que nos parece que no era el mundo de Ramiro, pero sí era, porque ha participado también en la vida mundana. La gente de aquí no voy a decir que era una gente humilde, pero era una gente sencilla. No se mezclaba a ese tipo de gente que venía de fuera. Bueno, lo llamamos este castillo, pero siempre ha pertenecido a gente de fuera.
el rey Alfonso XIII, por ejemplo, el rey Eduardo VII, esos todos venían a ver los pelotadis y les gustaban mucho ver los artistas más conocidos, sobre todo Ramiro Arrué. Ramiro estaba el ilustrador de este mundo. Hacía también decoraciones para esas villas neovascas y así que ponía un País Vasco soñado, idílico, en esas casas modernas. El tema de Ramiro con el País Vasco es un poco no tanto auténtico que otro artista de la misma época que venía de Angoulême, Pablo Tillac, que estaba más etnógrafo, odiaba a la costa vasca y a este mundo de burgueses en sus villas neovascas. Así que con Ramiro hay un poco este lado playboy. Ver Ramiro Arrué, invitarle a comer, era como un reconocimiento de su estancia al País Vasco. Aurrenengo gauza da, artista batek bizi egin behar duela. Eta artistaren bizibidea askotan izaten da bere lana saltzea. Eta bere lana ahalik eta ondoen saltzea. Zein izan ziteken garai horretan iparraldean dirua zeukana eta kultura sensibilitate minimo bat zeukana Ramiro Arruen obra erosteko burgesia mota bat behintzat. A partir de ese momento ya los viajes son continuos entre Iparralde y Hegoalde, de unos y de otros. Y además con mucha facilidad para los desplazamientos, cosa que desaparece luego, ¿no?, a partir de la Guerra Civil Española. ¿No? Y la Guerra Civil Española es pues una tercera etapa. No, más bien una cuarta de Ramiro, porque cambia el ambiente de San Juan de Luz, porque se llena de refugiados y porque Ramiro conecta con todos los refugiados. En 1937 participó al grupo de los vascos en exilio, Ereshonka. Hizo con Ucela y otros dibujos para ilustrar a este torno en las capitales de las democracias y hizo también dibujos para el programa de Ereshonka. Pero además Ramiro en especial hizo el programa general de la representación. Tuvo muchísimo éxito, eso es cierto. Hay muchísimas cosas escritas sobre el Ereshonka, pero llamó muchísimo la atención en aquel momento, del 37 al 39. En 1942 colaboró ilustrando la revista Ainchina. Es muy bonito porque hace una portada muy bonita en la que hay un Bersolari y otros mirándole con el lema Euskara Jalgiadi Kanpora, que es una de las frases del libro de Etxepare, el primero escrito en lengua vasca en 1545, que esa revista fue la semilla de todo el movimiento abertzale de Iparralde. Participa en la primera película, con dinero en parte vasco, con director de lo de la Musidora es parisina, pero el director de verdad que aparece es un Lasuen, que luego escribe de otra manera, pero es vasco. O sea, filmada en el País Vasco, Hondarribia, Oiartzun y no sé qué otro pueblo guipuzcoano. Y es curioso porque de actores él es el actor vasco, los demás son franceses. Creo que casi todos. Al final, es él que inventó el cartel de publicidad del Museo Vasco. Es el que inventó Hemen sartzen dena bere txanda. El que viene aquí está en su casa. También es una época donde se
se recuperaba un poco el euskera. Es la época donde se ponía palabras vascas también en la decoración. El arquitecto Benjamín Gómez ponía las pinturas de Ramiro en marcos donde había frases en euskera. Y hizo como un diccionario de euskera con dibujos y la palabra. Puede ser que fue un proyecto de publicación que no se hizo. Ramiro se interesó por la cultura vasca en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, le interesa su lengua, que estudia durante muchísimo tiempo, compra muchos libros en euskera, que él traduce, y eso se ve, subraya, se ve, se nota viendo los libros y sus apuntes de euskera. Tiene libros en su biblioteca de instrumentos, de trajes, de bailes, de deportes, todo eso lo lee, plasma en el cuadro algunas de esas cosas. Sí, Arroué hizo aproximadamente, según el conocimiento, 2.000 o 2.500 cuadros. Pintó durante toda su vida, es decir, durante 60 años. Empezó en París en 1905 hasta su muerte en 1971. La última carta que tenemos de Ramiro es de enero del 71 y muere en abril. Sant Jan de Luz, 15 de enero 1971. Queridos hermanos Pepe y Segunda, recibí hace poco vuestras felicidades para el año nuevo, al mismo tiempo que la buena fotografía en colores. Estoy muy contento de teneros a la vista. Casi me parece que estoy en Llodio junto a vosotros. Deseo que este año, 1971, os conserve bien de salud lo primero y de ratos agradables después. En fin, lo que deseéis. Y con un abrazo muy fuerte y cariñoso para todos, me despido por hoy. Vuestro hermano, Ramiro.